Y me gustaría preguntarte, ¿por qué siendo un joven de 22 años seguís eligiendo lo católico, la religión, viviendo en una sociedad que el joven cada vez cree menos en las religiones? Cuando yo empecé en la religión fue como, ¿me está haciendo bien a mí? Bueno, que me haga bien a mí. Y a nivel en lo social, que realmente ahí conllevado a la pregunta tuya, es algo realmente que al principio cuesta, por un prejuicio que tiene la sociedad de uno. Pero eso fue lo que más me generó ganas de seguirme, ¿entendés? De demostrarle que yo fui una persona que capaz vivió mucho de lo mundano y puede seguir viendo de lo mundano sin llegar a ser extremista. Me encanta poder salir y capaz cruzarme a alguna persona de la que me ha pasado muchas veces, salir, estar en alguna juntada, tirar al boliche y hablar con una persona, che, vi una foto que está en la religión y cómo puede ser. Me pasó una vez que cuando todavía nos fuimos a Valle Fértil y nos quedamos hablando mientras buscábamos ramas, después fuimos a hablar al lado del fuego, todo el tema de la religión. Eso me encanta, el poder llevar a la sociedad, el poder demostrar de que no necesita que sea todo así, no. Yo lo sigo llevando a Dios, yo lo sigo llevando en esto social, lo sigo llevando a mis amigos, lo sigo llevando a mi familia, en mi cariño. Siendo una persona inquieta, siendo una persona charlatana, claro, y siendo una persona que vive en esto, que vive en la sociedad. Y al principio era difícil, porque al principio yo decía, no, esto está mal, ¿qué hago yo saliendo? Después voy a pasar y digo, no, al revés, viví en la sociedad y demostrar que puedes ser una persona llevando una religión, disfrutando. No, me parece manso. Y lo que me gustaría comparar para que la gente se le quede grabado, de por qué traemos a alguien que en este caso está metido en la religión y demás, si todo lo nuestro es en torno a la educación, ya sea del Estado o fuera del Estado, o sea, todo tipo de educación. Y muchos años, nosotros como seres humanos, hemos vivido a base de esa educación, o sea, el catolicismo. Antes, como que la iglesia, si no me equivoco, imponía un tipo de educación a la gente de un pueblo. ¿Qué es lo que pasa ahora con la primaria, la secundaria? Pero en vez de la religión está el Estado, que el Estado impone un tipo de educación a los jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Quería ver vos que has vivido estos dos tipos de educación, ¿qué te dio una y qué te dio la otra? En la parte académica aprendí mucho, que creo que es algo fundamental, de cultura, economía, sociales, geografía misma del mundo, que creo que uno lo necesita para el día a día o para generar establecer una conversación. Para establecer una conversación lo necesita. Pero algo que no me generó a mí esta parte académica, esta parte de escuela, fue el tema de los valores. No sé, el respetar al compañero, el amar al compañero, el ver a un compañero y decirle, che, estás bien, necesitas algo. O capaz te lo enseñan de una forma que era teórica. Para poner un nombre vamos a decir teórico. Y capaz, después era todo teórico, nunca se veía lo práctico y habían peleas, habían discusiones, era como que se resaltaba más todo este tema del bullying. Y yo cuando entré a la religión, esto fue algo como llevar esto teórico a la práctica. En el momento que yo voy, es como que todo esto teórico de entender los valores, lo llevamos a la práctica. Cortito, es así, el ir y preguntarle a hermano, che, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ir entre nosotros mismos, nosotros le decimos misiones, que es ir como comunidad, a ir a algún pueblito, o a ir a alguna ciudad lejana, o algún, no sé, un barrio lejano, a ir a ver cómo viven, porque uno no necesita irse tan lejos para ver cómo viven otros. Entonces siento que eso me dio la religión, el poder entender mis valores, el poder realmente valorarme a mí mismo, en eso mismo, el valor entre nosotros. Porque, como vos decías, nosotros capaz no llamamos la misma religión, pero tenemos que seguir caminando como sociedad juntos. No porque yo sea católico y vos no seas católico, como un ejemplo, nos tenemos que llevar mal. Al revés, yo aprendo de vos como vos siento que capaz podés aprender de mí. Qué bueno lo que acabas de decir, porque a ver, ¿por qué vamos a la escuela? Para aprender a vivir en una sociedad. Y vos estás diciendo que la escuela no te dio esa parte de poder vivir dentro de un aula todos como hermanos, que en este caso se dicen hermanos, digamos. Y la religión sí te dio esa parte. Y ponele en punto de vista que cuando le estabas diciendo decía, wow, eso yo también lo he vivido, pero de otra parte, el rugby, el deporte. O sea, el deporte éramos 15 dentro de la cancha y qué sé yo, 30 fuera de la cancha, y para mí los 30 eran hermanos. Claro. O sea, ¿por qué
dentro del deporte, en este caso el rugby, yo veía a las 30 personas con las que estaba lunes, miércoles y viernes como hermanos, y dentro de la escuela no. Dentro de la escuela sí estaba en ese grupo separado, porque te juntabas, no, al que no le pasabas bola, porque le faltaba el respeto al profesor, y en entrenamiento no, todo lo contrario, digamos. Y creo que va mucho por esa parte, como que te daban mucho la teoría, o no sé si la teoría, pero no te ayudaban y no te motivaban a que esté todo bien. No le pasaban bola, básicamente, a esa parte. Creo que está implícito. O sea, siento que está como implícito, como que, a ver, no podés ir y partirle la cabeza a un compañero tuyo porque sabes que va a tener un castigo. O sea, está implícito, pero en ningún momento es como la parte que te digan, bueno, mira, hay que tratar de esta forma, hay que vivir así, se respeta de este otro tipo de forma, nos tratemos bien entre todos, respetar al compañero. Hay cosas capaz que te lo pueden decir, no, capaz que las escuelas no son todas iguales, ¿viste? Pero yo creo que falta eso que está pasando de sentirte como querido, amado con la otra persona en la escuela. Eso puede ser una falla. Y de eso que decís vos, todo es muy hermoso, que también era parte de esto de comentarte, que en mi caso en la religión, en el tuyo del rugby, en el tuyo puede ser cualquier otra actividad social, con que conlleve al respetarse y al amarse, nosotros le decimos el caminar juntos, es fundamental. Y uno, ¿cuál es lo que a veces tiene como término de la religión? Ser una persona que, como dicen la sociedad, hay siempre que la religión hay que llevarlo todo al pie de la letra. Yo soy una persona que soy una persona muy sociable. Salgo con mis amigos, salgo con los mismos hasta de mi comunidad a tomar algo. Y a veces la sociedad ve eso como algo malo, que no pueden nombrarse católicos siendo una persona que vive en la sociedad. Y al revés, es justamente eso. Vivo en la sociedad, disfruto de la sociedad, pero a mí lo que me enseñó la religión fue amarme y a quererme a mí. Cuando yo empecé mi proceso me di cuenta de que yo me había lastimado mucho. Yo mismo, y eso en ningún momento fue un rencor, no, al revés, fue un aprendizaje. Ahí pude yo aprender de que no me estaba valorando este tema de los valores, no me estaba valorando a mí. Entonces, ahí me pude valorar porque realmente sabía que había alguien que me había amado, que me ama y que tiene un plan perfecto para mí. Qué loco, porque he vivido lo mismo, pero a la vez muy diferente. A ver, la escuela en ningún momento me hizo sentir como alguien especial, alguien que podía lograr algo, que en este caso sí me dio mucha más bola desde esa parte de mi familia, digamos. Y en el momento que yo dije, soy capaz, en el momento que me empecé a conocer, que empecé a sentir mis emociones, me empecé a ver mis cosas malas y positivas, a entrar en conciencia básicamente de lo que soy yo, mi realidad, yo creo que ahí di el plus de, no sé si estar bien 24 horas, pero estar en el momento que estoy mal, entender por qué y saber cómo mejorar esa partecita, llevándolo a lo nivel emocional, digamos que para mí es importantísimo. Sí, estoy pensando eso mismo, o sea, volvemos al concepto que largamos desde, yo creo que del primer video, que fue el de autoconocerte, ¿entendés? Tener autoestima, empezarte a fijar en vos, a construirte a vos mismo, a todas esas cosas que es pilar fundamental que me lo has dicho. O sea, es cortita, o sea, yo me empecé a amar y a todo esto y en realidad lo que descubriste fue amor para vos propio, sería un amor propio, profundo hacia vos mismo que después te hace amar al otro. Puede ser desde esa parte. Sí, o sea, empezás con vos mismo y después le das tu amor a otra persona. Olvidad. Y hay 1000 veces en la que otra esta vida. O sea, que se equivoca, que vuelva al principio, o se vuelve a replantear, che, estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo bien. Y eso es parte en todo proceso, como en una parte de estudio, como en la parte de una relación, como en la parte de un proceso espiritual, que es en mi caso. Que hay veces en la que yo cometí algún error sin querer lastimando a una persona a mi alrededor, y bueno, che, ¿sabes qué? Eso me dio la religión. El preguntarme, che, ¿sabes qué? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Capaz antes de la secundaria, no, me bardean todo acá. Me bardea la directora, me bardea el profesor. Ya está, estoy cegado. Y la religión fue como, che, no, pará, tranquilo, busquémosle la vuelta. Soy una persona así, bueno, explotemos como sos vos así. Claro. Me cambié de carrera cuando empecé la religión. Me daba cuenta que yo era una persona que capaz no podía estar por mi hiperactividad y mis ganas de hablar sentado en una oficina 8 horas, por ejemplo. Eso me lo di cuenta de domingo. Y la gente me lo decía, bueno, pues estar en la oficina, y es verdad. Pero obviamente necesito estar mi hora en la oficina, pero yo sé que es el tiempo en el que yo voy a aprovechar. Y además tiempo voy a estar explotando en la forma en la que puedo. Estando afuera, generando negocios en el rubro en el que yo estoy. Pero eso, por ejemplo, me lo hizo poder ver y valorar la religión y muchos hermanos de comunidad mía. Es decir, es el término que nosotros le damos, que sería como compañero
otro término, no sé, colega. Qué loco, porque si vos te fijas, no estamos hablando de creer en alguien o no creer, o de hacer algo o no hacer algo. O sea, estamos hablando de que empezó el podcast, que esa parte tuya vos te ayudó a autoconocerte y mejorar una partecita que en tu vida estaba vacía. Creo que nunca ha pasado lo que está pasando ahora. Yo tengo 20 años y he pasado mínimo por 5 religiones. Que antes nacía y morías con una religión. O sea, yo nací, tengo mi viejo es ateo y mi vieja católica. Yo nací siendo católico, después empecé a cambiar mi pensamiento, me pasé más para ateo, después entré mucho agnóstico, después entré mucho a valorar el dataísmo y todo eso porque empecé a leer cosas de esas. O sea, en 20 años he cambiado tantas veces en religiones que en este momento estoy como en una pausa de decirme, no sé en qué creer, me estoy autoconociendo, pero ¿por qué creen que están así? ¿Por qué el tanto el cambio de religiones y empezar a, no sé, creer en 1000 ideas en tan solo un año? Creo que va mucho en uno en la respuesta que quiere. Uno cuando no tiene la respuesta que quiere, se va a otro lado, por ejemplo, ¿me entendés? O capaz no encuentra la respuesta como la quiere y la empieza a indagar en otro lado, que está perfecto, ¿me entendés? No siempre la respuesta va a ser tan fácil de encontrar, ¿me entendés? Lo tuyo, por ejemplo, vos indagás, vos lees mucho, consultás mucho, hablas mucho, haces estas actividades tan hermosas de poder consultar la ideología de otros, que va generando también tu autoconocimiento y tu creencia o lo que vos estás hoy en día orientado. Siento que es como un proceso de conocimiento relacionado mucho a lo que hablamos nosotros, el autoconocimiento, y vos te estás autoconociendo mucho con todo este tema de la religión. Es como la persona que también, no está buena esta comparación, pero vamos a hacer, del que se cambia mucho de carrera. Claro. Por ejemplo, necesitas ir conociendo, sí, capaz en un futuro vos, sea en la religión que sea, puedas sentarte y seguir en esa, y seguir indagando. Es muy loco porque otra vez volvemos a lo mismo. O sea, él está dando desde su punto de vista algo que él se encontró y supo potenciarse esa parte. Y yo he vivido algo muy parecido, pero a la vez totalmente diferente. O sea, tengo tatuado el reloj de Dalí que te marca eso, que cada uno tiene su tiempo. O sea, no para todos va a ser igual, no para todos va a empezar a estudiar al mismo tiempo, no, todo el mundo se va a empezar a autoconocer al mismo tiempo, va a empezar a trabajar. Y si vos te fijas, eso es lo lindo, que cada uno lo puede llevar a su realidad. O sea, que no es algo que te están imponiendo, vos te tenés que autoconocer de esta forma porque así te lo dice, bla, bla, bla. No, si Fai se siente bien con la religión, si Fai se siente bien con ese grupo de hermanos, ¿por qué va a tener que salir y encontrar otro lado? En mi caso lo estoy encontrando, lo probé por ahí probé por otra parte totalmente diferente, me pasé al otro extremo, no sería el ateísmo, no sé, tampoco, como que me empiezo a encontrar y es como que cada uno va encontrando su realidad y qué lo motiva a hacer sin que alguien te imponga. Eso para mí es buenísimo y para ir cerrando, digamos, cuando te encontré en un momento mal o de bajón, siempre estar acompañado con alguien. Yo en los momentos de bajón siempre tuve que hablar y preguntar y opinar y dudar con otra persona al lado para que me dé también su realidad. Porque a veces nos cegamos y pensamos que el mundo es de una forma y cuando nos abren los ojos y nos muestran, no, loco, que a nosotros nos ha pasado, esto es así, 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 decís, wow, puede ser, y no lo había visto. Y creo que esa parte, tanto la religión o como cualquier lugar que vos te sentás bien cómodo, tiene ese potencial de hacer, de decirte, esto es tu realidad, pero también velo de esta manera. No veas todo negativo, que esas son las palabras que vos decís que se te entran a la cabeza y empezás a pensar todo, de decir, uy, qué sé yo, soy un fracasado. Uy, tendría que hacer esto. Uy, si lo cago al otro, esas partes malas, por ahí, ¿me entendés? Si está otra persona al lado tuyo guiándote, diciéndote, no, mira, yo lo veo de esta forma, sirve muchísimo. El no quedarte solo con el autoconocimiento que siempre decimos, porque siempre decimos autoconocerte y suena como, tengo que pasar un proceso solo, aislado. No, ese proceso quizás no es solo. O sea, te tenés que autoconocer, pero escuchando a otra persona que está viendo la realidad totalmente diferente a vos. Esto es autoconocer, porque vos estás viendo el concepto de él, la mentalidad de él y empezás a construir la tuya. El que vos decís, me interesa lo que él dice, sigo construyendo la mía, o decís, no me interesa nada, o un poco sí, un poco no. Pero Esa es autoconocer. qué loco esto de aprender a vivir entre nosotros, ¿me entendés?
de que vos tenés un pensamiento distinto. Ahora yo tengo un pensamiento totalmente distinto y llevamos muchos años de amistad y nos seguimos bancando y seguimos caminando juntos, seguimos teniendo nuestras opiniones y yo siento que capaz hasta Dios obra en vos y sin ser una persona que lleve la religión, pero en vos te puedo ver, por ejemplo, capaz algo que él me quiera decir, ¿me entendés? Alguna respuesta que él me quiera dar, ¿me entendés? Como capaz, no sé, yo también estoy sin instrumento para decir algo que capaz vos hasta necesites. ¿Me entendés? Como un poco más sentido. Es eso, en aprender a llevándote todo. Y pasa, obviamente, de que hay veces en las que yo te puedo llegar a lastimar, pues no va a pasar nada de que capaz había alguna pelea, algún enojo, confrontaciones, pero... Y pasa, ¿me entendés? Y no por eso significa que yo soy una persona más religiosa por salir, por haber cometido errores, como que capaz estoy, o vos sos una persona que no están haciendo bien todos estos proyectos por haber cometido un error. No, al revés, ¿me entendés? Esto mismo... Y me gusta aclararlo, que todo tiene su proceso y su tiempo, ¿me entendés? Pasé lo mío, pasé lo bueno y lo malo, y pude hacer grandes cosas. Hay una hermosa frase de San Francisco de Asís, que dice, la escuché en un podcast también de Miguel Granado, del tema del avión que cae, lo nombra la persona que cae en el avión, de los jugadores de rugby, que al final no son jugadores de rugby, que me gusta mucho, que dice, empieza haciendo lo que necesitas, después harás lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Es una frase impresionante. Empieza haciendo lo que necesitas, después terminarás haciendo lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Muy bueno. Es una frase que tiene muchos significados, pero yo lo vi como en esto de yo empecé haciendo lo que yo necesitaba. Qué bueno, Rorar. Y no pensé, muy bueno. Recién que hablamos, es que me quedé pensando y siempre cada uno es lo que hablamos siempre. O sea, vos primero te autoconoces. Conoces tu realidad y conoces lo que necesitas. Una vez que vos sos consciente qué necesitas para conseguir un objetivo, lo imposible, vas a conseguir lo posible. Y consiguiendo lo posible, ahí llegas a lo imposible. Muy bueno. Y se sigue relacionando con lo que te digo. Estamos pensando muy parecido, pero esa información nos llegó de lados totalmente diferentes y no tiene nada de malo. Es lo mismo, pero con conceptos distintos. O sea, literal. O sea, es siempre lo mismo, nada más que uno le pone Dios, otro le pone, por ejemplo, fe. Uno le pone Dios, otro le pone objetivo. Uno le pone... Así siente que es lo mismo, pero diferente. A mí tuve la hermosa suerte de que sea gracias a Dios, ¿me entendés? Y es parte de mi objetivo. Yo capaz lo veía como imposible, capaz estar hablando de Dios. Hoy en día ya acá estoy. Y quizás si nunca te encontrabas con Dios, no estaría en este momento pensando tan positivamente. Nunca era imposible. Y nunca estarías grabando este podcast dando una opinión a la gente. Que eso para mí es buenísimo. O sea, encontraste tu camino, encontraste por dónde ir para llegar a lo imposible. Y tu punto de vista, por ejemplo, de esa frase, capaz tiene otra rotación. Y esa otra rotación no está mal. ¿Me entendés? Es tu forma de verlo. Mi forma de verlo fue esa. Empecé haciendo lo que necesitaba, llegué a hacer lo posible y lo que yo pensé que era imposible, cuando menos me di cuenta lo estaba haciendo. Y si te pones a pensar, tenemos dos pensamientos totalmente diferentes. Igual podemos pasar tarde y noche juntas charlando. O sea, no porque tenga un pensamiento diferente va a estar todo mal y no me voy a poner en su lugar y lo voy a querer entender. Que para mí eso está buenísimo también. Y que vos también está tu parte de querer abrir eso. El decir, no hace falta, me decía, está bien que no creas, no me importa. Claro, que me encanta destacarlo todo el tiempo, lo bien que nos llevamos nosotros tantos años de amistad. A mí, vos te conozco, que empezamos por todo el ámbito del rugby y seguir llevándonos bien, teniendo ideología y pensamiento distintos. Aprender del otro, ¿me entiendes? Eso es algo distinto. Y bueno, déjame concretar esa parte. Está bien que el otro tenga un pensamiento, eso es como lo llevo yo. Escuchar a todo el mundo, en este caso lo escucho al Fadi, aunque no lo voy a llevar tal cual como él piensa y lo llevo a la acción, en algún punto me sirve escucharlo para llevarlo a mi realidad y a mi creencia. Entonces, yo te digo algo que no vas a pensar igual que yo no te tengo que imponer mi pensamiento. Pero en el momento que yo te digo una palabra en tu cabeza hace un clic y te ayuda a llegar a un punto totalmente diferente que no hubieras llegado si no me hubieras escuchado. Y que yo no hubiera llegado si no hubiéramos participado de este diálogo. Que eso es lo importante que siempre decimos, el diálogo en la educación. Que en la educación actual no esté ese diálogo. Es imponerte una información en tu cabeza y llenar tu cabeza de información para escupirlo en un examen. Y evitar el diálogo, evitar el error. A ver, yo puedo estar equivocado en un montón de pensamientos. Y para eso me sirve hablarlo con vos. Y que vos me digas todo y no. Así no, hermano. y el error no es algo malo, man. El error es algo muy bueno.
Uno tiene que aprender del error. Obviamente, vivir a base de errores, eso sí, no llegas a un progreso. Pero yo creo que no había persona que para llegar o para generar un progreso, nunca antes se equivocó. Siempre tuvo que haber un error. Y creo que eso lo han dicho en los podcasts anteriores, de todo el tema de la evaluación, que lo apoyo me gusta tanto, de que uno necesita esto, ¿me entendés? De que no necesita ser evaluado, ¿me entendés? Que una evaluación no te defina cómo sos. No, ¿me entendés? Yo me considero, fui una persona que repetí de años, me cambié de 3 escuelas, no me considero una persona inferior. Qué bueno eso. Qué bueno eso lo hablamos anteriormente. ¿Por qué vas a ser inferior a mí si te demoraste un año más en terminar la escuela? ¿Por qué vas a ser inferior a mí si te sacaste un 5 en vez de un 7? Capaz que él no tiene, pero es que, a ver, puede dejar la escuela en la primaria, solo porque no te daba la cabeza para estudiar. No te daba y la dejaste y la escuela y los exámenes no eran lo tuyo, porque ingerir información era lo tuyo, pero vos sos mucho más inteligente que nosotros comunicándote, llegando a otras personas, en lo social, ayudando a otras personas, teniendo una inteligencia que otra persona no tiene y sin embargo no vas a ser inferior por no haber terminado la primaria o la secundaria. O sea, tenés otra inteligencia, nada más que la explotás de otra forma que la persona que lo hace en la escuela sí lo hace distinto. Académicamente lo hará y vos lo harás socialmente. Eso mismo que decís vos, en la evaluación del académico, ¿me entendés? Algo que... Sos menos inteligente de esa forma de evaluar. Si yo te evalúo de otra forma, quizás no superás a todos los que estaban en esa misma aula. Capaz que te movés en una sociedad mejor, capaz que haces dinero de una forma mejor, capaz que, no sé, tenés relaciones mejor, más estables, capaz que sos hasta más feliz por no terminar la primaria y secundaria, vas a ser... Es por nosotros le decimos dones, por ejemplo. Yo lo tengo como un don. Me ha pasado estar en un examen oral, por ejemplo, ver una mina que estuviera estudiando así, o chamanear, y capaz yo porque tengo más parla, Sí. he podido sacar mejor nota que ella, claro, ¿me entendés? Y es algo normal, pero tampoco ella está mal, tampoco yo estoy bien, y eso es lo que tenemos que entender, creo. O sea, que lo que vos tenés para explotar y lo que yo tengo para explotar puede ser distinto, pero no está ni bien ni mal. O sea, no está mal, está bien. ¿Me entendés? De hecho, que ya te digo, si te querés potenciar en algo, primero conocé cuál es tu debilidad y conocer cuál es tu potencial. Y explotá ese potencial al máximo. Es que clarísimo, yo no soy bueno, por ejemplo, para estudiar. No soy bueno, y me evaluás que no soy bueno, me voy a sentir un tubo. O sea, básicamente, si me estás evaluando en algo que no soy bueno, capaz que en el deporte soy buenísimo y nadie me evalúa en el deporte, ¿entendés? O sea, es un ejemplo nada más, pero es clave y lo estás viviendo, por ejemplo, ahora con el tema de tu religión. O sea, ¿qué te hizo darte cuenta que vos tenías un don y que lo podés explotar? Vos lo encontraste en la religión. Estoy pensando que desde lo mismo que estamos hablando ahora, capaz que todo lo que te pasó ahora fue para llegar a este momento, a este podcast, y vos capaz que sos la voz de otra persona que necesita escuchar de vos. O sea, vos podés ser ahora exponiéndote a algo digital que puede llegar a muchas personas, ser esa voz que esa gente necesita. O sea, también. Hay mucha gente que se limita por cosas que han hecho, ¿me entendés? Por, no sé, por cosas que han pasado en su pasado, por eso que una persona, no sé, que trató mal a alguien, o que se enojó, o que fue malo con su familia, malo con amigos, y que piensa que por eso ya no puede hacer nada. ¿Me entendés? Y al revés. Yo me siento un claro ejemplo de eso, y cada vez que hablo de Dios lo digo. Yo fui una persona que tuve una forma de pensar y de ser totalmente distinta, y de conocer la religión, soy una persona que pienso y soy de manera opuesta a la que era antes. Medio raro la forma en la que lo dije, pero es así. Y nada, es siempre esa invitación que se tiene que generar, de decir, todo este proceso de conversión existe. Eso mismo, el proceso de conversión, de convertirte realmente en una persona que te hace bien. Yo no la pasaba bien de chico, ¿me entendés? Y haber conocido la religión me hizo poder pasarla bien, ¿me entendés? Disfrutar. Y en los momentos malos, cuando yo la pasaba, que estaba pasando mal, caía para abajo. Ahora capaz cae un poco para abajo, pero sé que él está acompañándome y con él tengo más respuesta a eso. Que yo era alguien bueno sin tener que cumplir a la perfección en las reglas académicas, por ejemplo. Voy a ponerle ese término. Me di cuenta de que, como le dije al principio, esto de ser como soy no es ser algo malo.
Porque en esta sociedad, el inquieto, el que charla, el que está todo el tiempo moviéndose, no es algo bien visto. Y es entendible, pero después, por ejemplo, el que no se quedó quieto, el que charlaba mucho, el que era bastante hiperactivo, capaz tiene un margen más amplio de poder generar algo que una persona que estaba cerrada. Que ya te digo que sí. Que puede ser que sí, capaz en un porcentaje sí. O quizás igual sos una persona cerrada. Y si se lo sos, tenés que conocerte y decir, soy una persona cerrada. No hace falta que te abras al mundo. Abrite con 3 personas. Bueno, eso por ejemplo, ha pasado mucho en la religión. Yo he tenido hermanos que han sido tipos que han caído, primera reunión estando así, y al año ya poder estar charlando, de encontrar la persona que lo entendió y poder comunicarse con él. De hay personas que han vivido tantas cosas en la religión y que han podido encontrar una o dos personas y con esas dos personas poder liberarse y verle cómo le cambia la cara. ¿Me entendés? Y es muy lindo cuando sos esa persona, por ejemplo. Obviamente esto lo puedes llevar sin ser en la religión. Yo lo vi en la religión, vos lo podés ver en otra parte, en radio, ver un compañero que no sé, que está así, que sabe que porque no puede taclear es malo, o que no puede dar un buen pase con Zeppelin es malo, no sé, te dando un ejemplo. Y que al revés, no, eso lo puede practicar, lo puede potenciar, pero tiene cosas que lo puede hacer un buen jugador. Eso creo que es algo que me gustaría que la sociedad empiece como a evaluar o empiece como a descartar un poco el llevar parámetros o llevar reglas sociales para poder evaluar una persona. Claro. ¿Me entendés? Que no exista. Que cada una pueda potenciarse y explotar como es. Me gusta, me gusta muchísimo lo que acabas de decir y vamos a empezar a aplicar esto. Decí, es tu pensamiento. Te puedes equivocar o no te puedes equivocar por estar en el correcto. ¿Qué cambiarías o qué agregarías en la nueva educación? ¿Qué cambiaría de una nueva educación? Tenés ahora el poder de decir, yo lo cambio, ¿Esto lo cambio o esto quiero agregar? Más hora de fútbol. ¿Cómo pedíamos más horas? No, pero algo que sí cambiaría sería esto de que hayan como más ramas, que no sé, o sea, que hayan más ramas en las que el alumno se pueda poder explotar, ¿me entendés? Que no sea solamente esas 3 básicas, economía social y comunicación, profesiones naturales. No, que sea, que tenga más ramas, que una persona capaz es hábil con las manos, obviamente, está en la escuela de tecnicatura, está en la escuela, pero que no necesite, o capaz más materias en las que él puedan poder ver estos valores para poder cumplir su objetivo, ¿no? Claro, materias de autodescubrimiento. Materias de autodescubrimiento, eso mismo. Ese fue el término que quería empezar con lo que dije. Eso mismo, porque a ver, obviamente hay cierto parámetro. Una persona necesita saber historia, necesita saber geografía, necesita saberlo, pero también necesita, volvemos a lo del principio, necesita conocerse, necesita autoevaluarse, necesita ese tema de los valores. Al día de alguna que, por ejemplo, es necesario saber historia, pero siento que es mucho más necesario aprender a vivir en sociedad, conocerte, saber quién sos, qué habilidades tenés. Siento que es mucho más importante poner en tu historia. Yo personalmente, lo mismo, me preguntas, ¿qué es más importante, la historia o autoconocerte, saber quién sos, autoconocer? Porque más que me des a mí información de historia, si yo qué sé yo, considero y tengo otras capacidades que no son para la historia, está todo bien con la historia, la aprendo, la estudio, pero yo siento que no me estás dando la herramienta fundamental que es la que a mí me va a permitir entrar en una sociedad, poder dialogar, comunicarme, hablar en público, etcétera, o desarrollar mis habilidades máximas, lo que tengo yo, con un don. ¿Sabes qué es lo loco? Que con el autoconocimiento podés aprender historia. Claro. Una persona se autoconoce. Por ejemplo, yo soy una persona que sé que cuando me siento con mis apuntes no puedo resaltar con lápiz, por ejemplo. O soy una persona que no puedo estudiar directamente del material. Necesito hacerme un resumen, ¿verdad? Y sé que soy una persona que no puede estudiar en el ámbito social, no puede estudiar con amigos porque me voy por las ramas. Entonces, sé que soy una persona que, no sé, en los lugares que sé que hay mucha luz, me voy a distraer. O sea, una persona necesita autoconocerse para poder llegar a ese objetivo. Estamos hablando justamente en la parte escolar, que obviamente es necesaria, ¿no? Una persona necesita, pero apoyo mucho esto que vos decís, que una persona capaz necesita esto de lo académico, pero necesita cambiar la forma de enseñar. Se necesita cambiar la forma de enseñar. Me gusta. Y nos quedamos con este podcast, con eso que acaba de aportar,
que estaría bueno que la educación sea más autoconocerse uno y que cuando logres ese objetivo, que la materia que te den sea mucho más personalizado para cada uno, para que logre eso imposible, que eso me voló la cabeza. Se le hago así como una comparación, sería una incubadora de emprendimientos. ¿Qué hace, güey? Llevas tu emprendimiento y te lo analizan por absolutamente todos lados y te dicen, lo podemos hacer de esta forma mejor. Bueno, yo creo que la escuela tiene que ser de esa forma. Entro a la escuela, ayúdame a meterme en la sociedad, ayudarme a descubrirme, a potenciarme, a ver cuáles son mis herramientas, a autodescubrirme, y ese creo que es el concepto, y ahí es cuando realmente sale una persona de la escuela y dice, soy bueno para esto, Qué bueno. Básicamente eso, una incubadora de personas que quieren entrar a vivir en una sociedad con lo que les apasiona. Imagínate eso, serían... Que la persona salga de la escuela y diga, sé esto, y vos que sabes, no, yo sé un montón de matemáticas y yo sé comunicarme de una manera de la puta madre, entonces yo... Imagínate Esa unión nos puede generar... entrar a una escuela, sentarte en un lugar, que hayan 5 profesores estudiándote a vos para ver tu potencial, qué necesitas y qué te van a dar para llegar a eso que querías. O sea, sería locura. O sea, que te ayuden a descubrirte. No sé si hay tanto así que vos te digas, no, loco, o que algún profesor te diga, no, es que vos sos muy malo para esto, pero sos muy bueno para esto. Que sea totalmente personalizado. Me volaría la cabeza. Incubadora de personas. Realmente te agradezco a vos que en opiniones totalmente distintas yo he aprendido algo y sin que ustedes capaz lleven la religión, ¿me entendés? Y capaz una vez yo lo veo como algo, como una gran enseñanza tanto de Dios como tuya. Así que nada, estoy totalmente agradecido. Gracias por venir. Te agradecemos igual nosotros porque es impresionante tener cabezas distintas y llegar a una conclusión que, no sé, genial. Hemos llegado, y eso me gustaría cerrar con este podcast con eso. Teniendo pensamientos muy distintos, porque aunque nos creas, somos muy diferentes nosotros dos, hemos podido llegar a un puntito que cada uno, si lo aplica a esa conclusión que llegamos, nos podemos mejorar nuestras vidas. Y eso está manso. Amarse y vivir en sociedad. Impresionante. Amarse, autodescubrirse y es punto fundamental. Pero vos, Qué bonito. Bueno, cerré mirando la cámara.